conociendo a las leyendas. Muy buenos días, tengan todos ustedes, estamos en el programa de Legends y tengo la suerte de tratar de entrevistar a una figura, una leyenda del fútbol americano, del equipo de los Pumas de la universidad, el Don Joaquín Castillo, que es algo extraordinario. Primero, yo me siento muy orgulloso de haber tratado de jugar contra él, porque siempre nos ganó a nosotros. Pero Joaquín, me da muchísimo gusto el poder hablar contigo. Bienvenido. Muchas gracias, mi estimado Rubén, como siempre un placer, primero verte, que hacía un ratito que no nos veíamos, y segundo, bueno, platicar de esto, mano, de fútbol americano. Te agradezco mucho la invitación, y bueno, hay tantas cosas de las que podemos platicar. Por supuesto, mira, esta es una idea que tuvieron la gente de Legends sobre entrevistar a estrellas del deporte. Tú estuviste, por ejemplo, que estás en el Salón de la Fama, fuiste galardonado en el Heraldo de México como el mejor jugador de fútbol americano y tienes una serie de logros. Entonces Legends pensó en todas estas situaciones y por eso nos dieron la oportunidad de ser tú el primero que se entrevista en este programa. Oye, pues te agradezco mucho, primero la distinción que me haces de ser el primero, y segundo, bueno, pues mira, yo creo que todo esto de los reconocimientos del Heraldo y de algunas cosas que tenemos, yo siempre digo que lo comparto con mi equipo, mano, con mis compañeros que estuvieron conmigo durante tantos años practicando este deporte ahí en los Pumas, porque de verdad, pues gracias a ellos es como uno sale del uno, pues te va bien como jugador. O sea, si no estuvieran ellos, no tendrías nada de esto. Entonces yo siempre digo que lo comparto con todo el equipo de Liga Mayor de los Pumas y sobre todo con mi línea ofensiva, mano, que esos son los más importantes. Fíjate, qué importante lo que acabas de decir. En el fútbol americano no hay una posición que sea la más importante. Por supuesto, el quarterback es el que piensa, el quarterback es el que lleva todo. Pero si no tiene un buen centro que le dé bien la pelota y que bloquee, está liquidado. Si no tiene un buen guard que bloquee y que salga haga buenas trampas, está liquidado. Si no tiene un tackle que abre el hueco, está liquidado. Si no tiene una buena ala que... Entonces, cada uno tiene una función y por eso lo que acabas de decir, qué importante es. Dijiste nosotros, no dijiste yo, y eso vale oro. Si tú analizas, sobre todo en la posición de quarterback, los que han tenido éxito como jugadores en esa posición, yo creo que todos atrás de ellos hay un muy buen equipo, porque esa es la única manera de que tú puedas sobresalir. Entonces yo te digo, estos trofeos que tengo 2 heraldos, tengo 2 canguros de Radio 1000 que hacían me acuerdo que hacían un programa padrísimo el día de la quema del burro, ahí sobre insurgentes, y invitaban a alguna artistilla o algo así, hacían un pastel, un fiestón, y entonces te entregaban trofeos por el jugador del año. Y ahí me tocaron 2, mano, el de 66, 67, unos canguritos padrísimos. Entonces, pues, son cosas padres que te llevas después de haber participado tantos años y recibido tantos golpes en este deporte. Pero yo insisto, mano, todo esto, pues tienes que compartirlo con tu equipo, sobre todo con los jugadores que jugaste, que la mera verdad, yo tuve extraordinarios compañeros de equipo. No, tuviste grandes. Empezando, bueno, muchísimos, pero estaba Labra, estaba Horta, estaba Caballero, Leonardo Lino, otro gran jugador salido de la Universidad de Toluca. No, la verdad era un equipazo el de ustedes, pero oye, Joaquín, a mí me gustaría, si no tienes inconveniente, Joaquín Castillo, ¿de dónde estudió su primaria? ¿Qué empezó a jugar? ¿Jugabas tocho? ¿Jugabas fútbol en la calle? ¿Corrías? ¿Cuáles los inicios de Joaquín para ir llevando un recordatorio de tu vida, por favor? Mira, yo la primera visión que
tuve de este deporte fue con mi padre. Él lo jugó en el Deportivo Internacional en los años 20, a finales de los años 20. Y bueno, yo veía sus álbumes, pues algo me atrajo de este deporte, no sé si los cascos, la utilería, no sé. Pero bueno, finalmente en la cuadra se jugaba mucho tochito, sobre todo en la Colonia del Valle. Ahora, relacionado con el fútbol, pues empecé jugando tochito, Rubén, ahí en la Colonia del Valle, mano. Ahí tenía unos amigos, un grupo de amigos que formamos un equipo interesante y era padre porque competías contra la Narvarte, o 3 cuadras o 4 cuadras de donde tú estabas, había otro equipito de tochito y ahí íbamos a jugar contra ellos. Entonces se armaban juegos de verdad muy buenos y había mucha rivalidad. Y ahí empecé con el fútbol americano, jugando tochito. Y yo digo que eso fue lo primero. Y lo segundo, fíjate que yo vivía en la Colonia del Valle, a unas cuadras del Estadio Olímpico de la Ciudad de los Deportes, como a 10 cuadras, por decirte algo. Y en aquel entonces, pues la ciudad era otra, era más silenciosa. Entonces, los juegos por la universidad, desde la casa yo escuchaba los Wellums y los Goyas, y yo decía, ¿qué es eso, caray? Y bueno, te vas dando cuenta de lo que es eso, lo que significa. Y entonces pues ya te empiezas a meter en donde, yo quiero jugar en los Pumas, pues yo quiero estudiar en la universidad. Y así se fue dando todo para que finalmente terminara yo mi carrera como arquitecto y mi vida profesional como jugador de fútbol americano en los Pumas de la UNAM. Bueno, espérame, y quiero platicarte que después del tochito, ese mismo equipo de tochito, llegó un cuate que se llamaba Eduardo Navarro y formó un equipo de juvenil que se llamaba los Yaquis de la Colonia del Valle. Y ahí empecé a jugar ya formalmente en juvenil. Entrenábamos en un terreno baldío. Creo que estaba por Avenida Universidad, donde entrenaban los Yaquis, ¿no? Exactamente, estaba donde está la Comercial Mexicana Pilares. Ahí a un ladito estaba un terreno baldío que nos brincábamos y ahí entrenábamos. Y guardábamos la utilería en una casa de un cuate que es el Cherokee, que finalmente después jugó también en los Pumas, pero en ese entonces pues, no lo conocíamos mucho y él nos permitía que dejáramos la utilería y guardar en su casa pegadito al terreno. Entonces pues ahí fueron los inicios de este deporte, man, jugando en un equipito pues que no teníamos ni utilería. La utilería nos las daban los coaches que la traían del Poli, de la UNAM, de la pedacería que soltaban estos equipos, y así nos equipábamos y así nos uniformábamos. Oye, pero yo sé que tu vida es el fútbol americano, pero sé también, por ejemplo, por tus grandes cualidades físicas y técnicas y mentales, jugaste fútbol soccer. Jugaste fútbol soccer y jugaste con 2 amigos míos, con Manolo Borja y con Luis Regueiro. 2 que fueron estrellas, hermano de Enrique Borja. Ellos son de la colonia San Rafael. Platícanos eso, ¿cómo fue que te gustó el fútbol? Bueno, tenías grandes cualidades para jugar cualquier cosa. Pues mira, lo que pasa es que cuando estaba yo en la secundaria, en el latino mexicano, pues, no había, sobre todo el fútbol americano, ni siquiera existían las infantiles, no había. Entonces ahí empecé a jugar fútbol soccer. Y era lo que hacía, jugaba fútbol, soccer y básquetbol en la secundaria. Después, estando en el CUM, igualmente participé en el equipo de fútbol, soccer, fui seleccionado del CUM en el equipo de arquitectura, y ahí conocía a mucha gente. Luis Reguero era mi amigo de la cuadra, él vivía a 2 cuadras de la casa, entonces yo lo conocía desde muy chicos. Y bueno, jugué, ya te digo, entonces jugué fútbol, soccer en serio ya en el CUM, jugué básquetbol también en el CUM, y se fueron dando las cosas para que fuera jugando soccer, hermano. Cuando llegué a la facultad igual empecé a jugar fútbol, soccer en arquitectura, y ahí lo hacía yo paralelo al fútbol americano, o sea, jugaba yo los 2 deportes. Inclusive en la facultad, cuando en la pretemporada, o sea, cuando no hay fútbol americano, me iba al equipo de amateur de los Pumas, que lo tenía el profesor Lavín, que él le gustaba mucho el americano, y un día llegó ahí a los campos, me dijo, oye, pues vente conmigo a jugar soccer. Entonces le decía, no, pues yo voy a jugar americano aquí en los Pumas, pero si quieres, pues ahí me preparo. Entonces yo me preparaba fuera de temporada ahí jugando soccer con el profesor Lavín en la amateur de los Pumas. Pero bueno, con Luis Regueiro, pues ya te digo, éramos amigos de la cuadra, teníamos un equipito ahí en López Cotilla que íbamos al Instituto México a jugar contra ellos, entonces había cosas muy interesantes y sí me gustaba mucho el soccer, pero siempre el americano estuvo por encima del fútbol, Rubén.
primero con el Tochito, después todo lo hacía yo paralelo, jugaba yo americano y jugaba yo soccer. Y después, pues mira, las cosas se dieron que cuando terminé de jugar fútbol americano, yo trabajé en un despacho del arquitecto Héctor Alonso Rebaque, y ahí estaba una persona que le gustaba mucho el americano y formó un equipo de fútbol soccer. Y ese equipo de fútbol soccer terminó siendo el Atlético Mundet, en donde jugábamos en la Liga Interclubs. Ahí fue donde participé ya con Manolo Borja, inclusive con el Lalo Orbañanos, el hermano de Raúl, y teníamos un muy buen equipo. Fuimos campeones en segunda división, subimos a primera y fuimos campeones también en primera división. Entonces ahí fue donde tuve la suerte de jugar con Manolo y con Lalo, que eran grandes jugadores. Era un equipazo ese del Atlético Mundet. Había muchos chavos que habían inclusive practicado en primera división, que no se habían quedado a jugar ahí, pero sí era un equipo muy fuerte. Y a mí me encantaba el fútbol, pero siempre el fútbol americano estuvo por encima de cualquier otro deporte. Fíjate que ahorita que hablaste del profesor Lavín, el profesor Lavín era el maestro de educación física, él era maestro de educación física de la secundaria 4, y también trabajaba con la universidad. Y era un gran entrenador, era un gran entrenador. Yo no sé si viendo con tantas cualidades, ¿por qué no te jalaron al fútbol a probarte? Porque en esa época pudiste haber estado probablemente con don Renato Cesarini, porque eres alto, delgado, rápido, fuerte. Pues dices, ¿de qué jugabas? ¿De centro delantero o de portero de central? Jugaba yo de medio. Ah, entonces corrías, Primero ibas y fue de- venías, qué bárbaro. Y di vuelta. Empecé jugando de extremo. Empecé jugando de extremo izquierdo. Pero no eres zurdo. Y después terminé jugando de medio. Y Pero no eres zurdo. Sí, soy zurdo. Bueno, soy zurdo para pegarle a la pelota con los pies. Pero lanzas con la Yo derecha. pateaba de despeje en los Pumas también, y pateaba yo con la zurda. Fíjate qué cosas tan raras. Sí, era yo zurdo para patear, Y derecho para lanzar. para lanzar derecho y para escribir derecho, y todo lo hacía yo con la derecha, pero patear se me facilitaba con la izquierda. Fíjate qué curioso, caray. Tenías los cables al revés. No sé, pero curioso, ¿no? Porque fíjate que lo que pasa es que yo cuando tuve la posibilidad de ir, bueno, cuando terminé la preparatoria, me acuerdo que Luis un día me dijo, oye, íbamos a entrar a la universidad los dos. Él iba a contaduría, yo iba a la arquitectura, y me dice, oye, pues vamos a jugar soccer. Y llegamos a la UNAL, me dice, vamos a jugar soccer. Le dije, no, mano, yo voy a jugar americano. Entonces, curioso, él se fue al soccer, precisamente con Renato Cesarini, y yo me fui a jugar americano. Todavía a mí me tocó el tapa en Liga Mayor un año, pero me fui a jugar ahí porque iba yo a estudiar arquitectura. Entonces, pues tenía yo que jugar en arquitectura, ¿no? Y ahí ahí jugué mi liga intermedia con el equipo. Fíjate, Luis Regueiro es hijo del Corso, de aquellos grandes jugadores que vinieron cuando hubo el problema en España. Y vino Valtonrá, vino Regueiro, vino híjole, se me olvidan ahorita tantos jugadores españoles que eran buenísimos. Pero ahí es cuando a mí me llama la atención. Tú te vas a jugar fútbol americano, y también cuando estás jugando americano, sé que eras un atleta, y tenemos un amigo en común, la Araña González, que era un gran jugador de los Pumas de la universidad, y después él era campeón nacional de 110 metros con vallas. ¿Estoy equivocado? No, estás en lo cierto. Curioso, Rubén, porque Alfredo y yo hicimos muy buena amistad mientras jugamos en Liga Mayor. Él ya era, bueno, él me tocó, cuando yo subí, él era su cuarto año. O sea, Alfredo y yo jugamos 2 años juntos. Pero curioso porque Alfredo siempre estuvo involucrado en el fútbol, le gustaba. Y entonces a mí me invitó para prepararme previo a la temporada a correr 110 con vallas, man. Y entonces él me estuvo entrenando y íbamos todos los días a practicar, y me llevó a competir, mano. Competí en el plan seccional un día, un campeonato de novatos, y me fue muy bien. Creo que hasta impuse un récord de novatos en 110 con vallas. Pero nada más era para practicar. A mí me gustó mucho correr este tipo de competencia, pero hasta ahí. O sea, a mí me llamaba la atención hacerlo nada más porque me preparaba yo para jugar la temporada de fútbol americano. Pero sí, Alfredo González, te digo, él era muy inquieto en ese sentido, le gustaba mucho enseñar, y me jaló con él a
a competir y a correr pues esta carrera que era padrísima, ¿no? Los 110 combates son de verdad espectaculares y ahí me encantaron. Y bueno, finalmente nada más lo hice una vez, un año, y después ya no lo volví a hacer. Fíjate, qué lástima, porque yo creo que cuando llegaste a la universidad, no sé si estaba Molina Celis, de entrenador de la Universidad de Atletismo, y el profesor Muñoz, un chaparrito. Y el profesor Medrano. ¿Perdón? Estaba Celis y el profesor Medrano, eran los dos que estaban en atletismo. Y Muñoz, un chaparrito morenito, eran muy buenos entrenadores. ¿Cómo te dejaron ir? Porque ellos lo que buscaban eran los atletas. Yo me acuerdo de en tu época, Santiago Plaza, ¿te acuerdas de él? Aquel gran corredor de los Pumas, que fue campeón nacional, rompió los récords con 10-4 en Puebla y después fue al Centroamericano y ahí hizo 10. ¿Cómo te dejaron ir, caray? Pues mira, lo que pasa es que eran otras épocas, caray. Eran otras épocas y la mera verdad, yo creo que a pesar de que eras universitario, estabas dentro del núcleo deportivo de la UNAM, pues como que respetaban mucho, ¿no? Y desgraciadamente en México, Rubén, no pasa como en Estados Unidos, que cada deporte tiene su momento durante el año, entonces puedes participar en algunos de ellos sin que te quiten la posibilidad de jugar pues el que te gusta, por ejemplo, que era el caso del americano. O sea, no eran compatibles, pues, para poderlo hacer. O sea, tenías que dejar de jugar americano para poder correr atletismo o jugar soccer, entonces era difícil. Entonces, pues hacías el deporte que a ti te gustaba y, en fin, no se metían ellos. Pero bueno, a mí de alguna manera me permitieron por lo menos, pues, tener esas experiencias padrísimas de participar en eventos de atletismo y además también jugar soccer con los Pumas amateurs. Entonces fue algo muy... Pero todo, ya te digo, todo lo hacía yo previo a la temporada de americano como preparación a la misma. Fíjate, acabas de tomar un punto muy importante. ¿Cómo está manejado el deporte en los Estados Unidos? Lo manejan, es la temporada de fútbol americano, la temporada de básquetbol, la temporada de béisbol, la temporada de atletismo, etcétera, la tienen dividida. Y entonces un atleta como tú pudo haber, aparte que te hubiera servido muchísimo, el entrenamiento del atletismo, que es la madre o el padre de todos los deportes, y podías haber sido un gran estrella ahí, a lo mejor podías haber ganado, ir a un centroamericano, etcétera, etcétera, y después ir al otro deporte. Es algo que también en el deporte mexicano se tiene que hacer esa división para jugar por temporadas y no querer abarcar todo el año un solo deporte. Pues mira, yo creo que es falta de es parte de la falta de organización, ¿no? No sé, man, en el caso de las universidades aquí en este país, ya te digo, no hay un orden para cada deporte y tú tengas la posibilidad de jugar. Inclusive yo, mira, cuando estaba yo en la universidad, de veras me costaba trabajo plantear mis cosas para poder practicar el fútbol americano. O sea, yo llegaba a la escuela, me presentaban mis materias y yo empezaba a buscar a ver de qué manera me acomodaba las materias para poder practicar. O sea, yo tenía mi hora de práctica y entonces yo empezaba a acomodar mis clases para poderlo jugar. Entonces no era fácil. En aquel entonces todavía era un poquito más sencillo, porque todavía en la actualidad, por ejemplo, mi hijo, que también estudió arquitectura, mi hijo no pudo jugar Liga Mayor porque no pudo hacer lo que yo hice, que fue acomodar esos horarios. A él se le complicó y tuvo que dejar de jugar. Yo sí lo pude hacer, y yo creo que en aquel entonces había esa facilidad, por lo menos, de practicar el deporte que a ti te gustaba acomodando tus materias. Pero sí, mira, yo creo que la falta de organización en el deporte en este país, sobre todo en el colegial, en las universidades, pues no está organizado como debe de ser para que puedas tú ser un atleta y además esas facultades que tú dices que tienen las personas, pues poderlas aprovechar en los deportes, en todos los deportes. Y aquí es imposible que se haga. Yo me acuerdo de Jorge Mercado, por ejemplo. Jorge Mercado, un atletazo, mano. Jorge Mercado podría haber corrido 100 metros planos y tampoco lo pudo hacer, pues, porque no tenía esa compatibilidad en sus horarios deportivos para poder haber hecho los dos deportes. Fíjate, acabas de tocar un gran jugador, el número 40, Jorge Mercado, que era, bueno, yo estaba, como tú, éramos jovencitos y los veíamos, Jorge Mercado, cómo corría, ¿no?
y dices, ese pudo haber sido también otro gran atleta en velocidad. Así como, por ejemplo, Omar Fierro, que era también atleta. Pero hay veces que también los estudios pues, no te daban la oportunidad, porque pues, para ser arquitecto hay que meterle, hay que estudiar, hay que hacer muchísimos trabajos. ¿A qué hora llegabas tú, por ejemplo, a entrenar, y más cuando tuviste la oportunidad de estar con ese gran entrenador que es el Tapatío Mesa? ¿Cómo era él, Joaquín? Mira, fíjate que cuando yo llegué a Liga Mayor, bueno, el problema de la facultad, te digo, era acomodar tus materias para poder salir a tiempo y llegar a la práctica. Entrenábamos, era desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde, más o menos el horario, ¿no? Llegabas a las 2, te equipabas, a lo mejor empezabas en 3 de la tarde, terminabas a las 5, y ahí te daban de comer ahí en la universidad, y después, en mi caso, por ejemplo, hubo algunos años en que tenía yo que regresar en la tarde para poder cumplir con algunas materias, y entonces te digo, estaba complicado. Es más, tengo unas anécdotas que tenía yo una clase de urbanismo después de comer, o sea, como a las 5:30 de la tarde, y te pasaban transparencias, man. Entonces me apagaban la luz para pasarte las transparencias, y yo me dormía, caray. Me dormía, y no me fue muy bien, porque además era una arquitecta la que daba esa clase, y finalmente me tuvo cuenta pero ¿sabes qué era lo padre de aquel entonces, Rubén? Que en la facultad pues, todos te conocían, todos sabían que jugabas, entonces eras, de alguna manera, por ese conocimiento que tenían de ti como jugador, te ayudaban en algunas cosas, man. Entonces, a mí me ayudaba, porque decían, no, pues este cuate juega en los Pumas, y pues hay que ayudarlo. Entonces, te ayudaban en ciertas cosas para poder salir adelante. Pero bueno, es una de las anécdotas que tenía. O sea, sí era complicado, pero bueno, lo pude hacer. Y bueno, y con relación al Tapatío Méndez, mira, era una persona extraordinaria, Rubén. Era un señor, mano, primero con una personalidad impresionante. Tú lo veías y no tenía ni siquiera que hablarte para que te dieras cuenta de lo que quería que hicieras. O sea, era una persona muy interesada no solamente en el ámbito deportivo. Él se interesaba en cómo ibas en la escuela, cómo estabas en tu casa. Yo tengo una anécdota también con él muy buena. Fíjate que en mi primer año, como novato con los Pumas, tuve la suerte de ser titular desde el principio de la temporada. Yo me acuerdo que ya al final, contra el Poli Guinda, era un juego que podríamos haber ganado. Es más, estuvimos a punto de ganarlo, y a mí me interceptaron el pase para anotar el touchdown y poner arriba al equipo. Entonces perdimos ese juego. Entonces íbamos en el camión de regreso a los vestidores, y yo iba todo abatido, fregado, preocupado. Y entonces cuando me bajo el camión, me agarra el coach Méndez del brazo y me lleva ahí en el estacionamiento, nos sentamos los dos y empezó a platicar conmigo, man. Ahora sí que psicológicamente a quitarme esa piedra que traía yo encima por haber perdido ese partido, y empezó a decir más que lo que yo había hecho nadie, que no era fácil llegar a un equipo como los Pumas y ser titular como novato y salir adelante, que eso me iba a ayudar a aprender. En fin, me puso una lavada de cerebro, y yo creo que eso me ayudó mucho después en el futuro para poder salir adelante, y sobre todo salir de esas broncas que tienes, digo, no solamente en el ámbito deportivo, sino en tu vida como profesionista o en tu vida familiar. Y el coach Méndez así era un tipo con una psicología tremenda, o sea, te ayudaba en todos los aspectos. Y yo le debo mucho a él, y creo que aprendí mucho de él en ese primer año. Y también tuviste la suerte de tener otros entrenadores, que a mí en lo particular, que yo no tuve la oportunidad de estar con ellos, tuve la oportunidad de estar con otros entrenadores del Politécnico que también para mí marcaron mi vida porque eran extraordinarios. Pero tú tuviste, por ejemplo, ahí al coach Revueltas, a Mario. Luego tuviste también a Neri, luego tuviste a Delmiro Bernal, luego tuviste al Desalmado García, y a ver, no quiero que se me vaya a olvidar otro, pero todos eran buenos entrenadores, caray. Sí, fíjate, Rubén, que bueno, todos ellos eran de la escuela del Tapa, ¿no? Del coach. Ellos estaban en el staff de coacheo con el Tapa. Y yo tuve la suerte, cuando yo joven juvenil, me tocó jugar un partido contra la Preparatoria 1, que ese equipo lo tenía Mario Revueltas.
y casi les ganamos el juego, casi les ganamos el juego. Entonces ahí me vio jugar y me llamó por teléfono después de ese juego. Yo no sé quién le dijo que iba yo a estudiar arquitectura, me buscó para que fuera yo a jugar fútbol americano arquitectura. Me dijo, oye, tú vas a estudiar aquí, me interesaría que vinieras, ojalá. Entonces, pues lógicamente cuando a alguien les interesa por ti, yo ya había pensado jugar en arquitectura, pero cuando el que está de entrenador se fija en ti, te busca, bueno, entonces yo creo que él fue parte muy importante de mi vida como jugador y además como profesionista y como ser humano. Era un tipo, hijo, no sé, no tengo palabras de verdad para decir lo que era el coach Mario Revueltas. Inclusive, curioso, tengo una anécdota, cuando yo hablaba por teléfono buscándolo, cuando yo jugaba en arquitectura o en Liga Mayor, le hablaba yo y me contestaba su esposa y le decía, oye Mario, te habla tu hijo. O sea, era tal la relación que tenía yo con el coach Mario que su esposa decía que era mi hijo, que era yo su hijo, perdón. Entonces, él fue una persona que siempre estuvo detrás de mí en mi vida como jugador de fútbol americano, sobre todo como quarterback. Él, por ejemplo, desde mi primer año, él siempre estaba en el Palomar con el teléfono. Entonces, después de cada jugada, lo primero que hacía yo era salir y ponerme el teléfono en la oreja, y tenía yo las órdenes de él. Él era el que me las daba, prácticamente. Y eso era ya con el Tapatío Méndez. Y después, cuando ya me tocó Manuel Neri, ya a partir de mi segundo año, él fue el que fue mi entrenador en jefe toda mi vida en los Pumas. Él y Manuel Neri eran los que me daban las órdenes, pero yo siempre estaba preocupado y ten cuidado, te están presionando mucho por el lado derecho, muévete, no te vayan a pegar. O sea, siempre me estaba cuidando de esa manera. Entonces, yo siempre, digo, él fue de veras parte muy, muy importante. Y además yo tuve la desgracia de perder a mi padre cuando tenía yo 13 años. O sea, mi papá no me vio jugar. Y yo siento que el coach Mario tomó ese papel, o sea, era como mi papá, man. O sea, él siempre estaba preocupado de que tuviera yo chamba, de cómo iba a la escuela. O sea, siempre fue una persona muy preocupada por mí, siempre, hasta ya, siendo profesionista, siempre estaba preocupado si tenía yo chamba o no para conseguírmela. Entonces yo siempre quedé muy agradecido con Mario Revueltas, pero sí tuvimos entrenadores, digo, todos ellos eran parte muy importante de nuestras vidas. Como decía, estaba el coach Manuel Neri, que te digo, fue mi head coach durante los 4 años siguientes de mi carrera. Estaba Delmiro Bernal, estaba el Desarmado García, me tocó también Emilio Fuentes, me tocó Hilario Canseco, todos ellos, de veras, eran gente diferente, mano. Era gente que se preocupaba no solamente por ti como jugador, sino por ti como ser humano. Fíjate, acabas de nombrar ahorita a Hilario Canseco, pero no sé si te tocó quitarle el puesto a Hilario Canseco o al Pato Patiño, o quién era el quarterback cuando tú subiste a mayor. Mira, cuando yo llegué a arquitectura, a jugar en intermedia, mi primer año, ese año me fui a hacer primavera, porque yo quería ya jugar en los Pumas, man. Y en ese año estaba Hilario Canseco todavía como quarterback de los Pumas. Y bueno, al final de primavera estaba yo todavía con la posibilidad, estaba yo en segundo equipo, atrasito de él. Y entonces Mario Revueltas fue el que me dijo, no, todavía no te quedes a jugar Liga Mayor. Juega conmigo otro año en arquitectura y al año que entra ya regresas. Y ese año ya salía Hilario. Entonces a mí no me tocó realmente jugar con Hilario. Cuando él salió, yo llegué al año siguiente. Y el que estaba ahí, se llamaba Marco Antonio Fariña. Él era el sustituto de Hilario cuando Hilario jugaba en sus últimos años. Y supuestamente iba a ser el titular de los Pumas después de Hilario. Y bueno, pues yo llegué y le bajé el equipo, mando. Tuve la suerte de que en el primer juego de la gira en 64, él iba como titular. Jugamos contra Corpus Christi. Y pues, él jugó un ratito y lo sacaron y me metieron a mí y ya no salí, mano. Ya me eché yo ya. A partir de ahí, pues fui el titular de los Pumas todos mis 5 años de elegibilidad. Pero sí, Hilario después de que terminó de jugar, entró al staff de coacheo del Tapa, y entonces pues él también fue parte, me veía a mí como quarterback y me daba algunos consejos. Entonces también fue parte importante en mi desarrollo
como quarterback. Oye, pues tuviste excelentes maestros y de ahí, excelentes coaches, y de ahí me acuerdo, tú jugaste contra Corpus Christi, contra Trinity University, y contra qué otra universidad. Cuando tú jugabas contra ellos y veían a este quarterback, ¿nunca tuviste un llamado de estas universidades de Estados Unidos? No, fíjate que jugamos contra varios equipos, mano. Jugamos, por ejemplo, contra los Freshmen de LSU de Luisiana, jugamos contra los Freshmen de Nuevo México, contra los Freshmen de Florida State, jugamos contra los Freshmen de Colorado, o sea, jugamos contra buenos equipos. Claro, Freshmen, en aquel entonces existía el equipo Freshmen, ahora ya no existen, pero eran buenos equipos. Y yo solamente en toda mi carrera como futbolista le gané a uno nada más, a la Universidad de Nuevo México en 1969, aquí en México, en el estadio de la ciudad universitaria. Pero por ejemplo, jugamos contra otro equipo que era de la base de los Marinos de Estados Unidos, los de la base de San Diego, y era un equipo totototote, y venían a jugar contra nosotros y nos aplastaban, ¿no? Eran juegos muy, muy duros, muy difíciles. Y la mera verdad, mira, no, nunca había ese contacto ni la ansiedad a Estados Unidos, porque era complicado. Yo sí lo que hice, yo sí tenía ganas de irme a jugar. Cuando terminé mi elegibilidad, le puse una carta a la Universidad, precisamente yo le habíamos ganado, pidiéndole que si podía ir a jugar allá. Y ellos, me acuerdo, muy amables, me respondieron, me mandaron la respuesta, me dijeron que cumplido mis Pumas y que ya no podía yo jugar. Según las reglas del NCAA, no puedes ya jugar después de haber cumplido tu colegial aquí en México, pero me invitaban a participar con ellos como coach y yo no me interesó, man. A mí me interesaba nada más jugar, pero bueno, yo siempre, como lo hacíamos en aquel entonces, Rubén, pues no pensábamos más que en jugar mientras estábamos en la universidad, pero ya después de eso, lo que pensamos era en seguir nuestra carrera como profesionistas y empezar a chambear. Y no como ahora que ya los chavos todavía piensan en jugar en las ligas profesionales de aquí de México, en la NFL o en Canadá. Entonces ya piensan de otra manera, en aquel reservados a seguir nuestra carrera de profesionistas, ¿no? ¿Acabaste en 1971 o 72? 69. 69. Híjole, o sea, ¿subiste a Liga Mayor en 65? 64, lo que pasa es que en 68 no hubo temporada, recuerdas que entonces no hubo temporada y nos permitieron a los que cumplíamos nuestros 5 años de elegibilidad de jugar un año más, y jugamos la temporada del 69. En 69 ganó el Guinda, ganaron los Búhos el campeonato. 69, sí, pero en 69 recuerdas que el Poli se dividió y los Pumas no se quisieron dividir. Entonces jugamos una temporada internacional y únicamente estuvo con nosotros el equipo de acción deportiva que lo tenía Manuel Rodero. Sí, los Pieles Rojas. Bueno, se llamaban Cheyennes porque fue cuando Rodero dividió nuestro equipo. Sí. Y se llevó al Brujo Solís, se llevó a Pérez Ferreiro, se llevó a todos, a Chagari, a Arciniega. Es una como selección ahí, man. Sí, no, nosotros... Y ese equipo jugó contra nosotros en 1969, nada más como único equipo de aquí de México. Todos los demás juegos fueron contra equipos norteamericanos. Bueno, exactamente. No, pues, oye, a mí me tocó jugar contra ti en 1967. Nos ganaste. Yo jugaba en Cheyennes y habíamos jugado contra Pensacola, contra la base aérea naval de Pensacola. Y ahí estaba un quarterback, Roger Staubach. Fuimos a Florida y luego vinieron ellos acá. Y sí, no, eran unos monstruos, man, enormes. Y mira que el equipo del Poli, que igual que Pumas, la mayoría de los jugadores de nosotros eran del norte, de Sonora o de Sinaloa, altos y fuertes, la línea era alta. Pero cuando llegamos con los americanos, ellos no, pues estaban enormes, enormes. Pero bueno, oye, y cuando jugaste en el Tazón Azteca... Era complicado. Sí. ¿Qué sentiste? El representar a tu país, a México en el Tazón. Yo no tuve la oportunidad de representar no estuve en la selección mexicana, pero tú que sí estuviste, por favor compárteme cómo era, cómo fue, cómo sentiste.
Mira, fueron los 2 años, bueno, nada más hubo 2 años selección mexicana en aquel entonces, cuando me tocó a mí en mis 5 años de elegibilidad, que fue en 1964, que subí como novato y fui seleccionado como novato. Y ahí pues prácticamente no jugué, mano, porque primero estaba Ramón González, que era el quarterback del Guinda, y creo que no me acuerdo si era Enrique Zapata, cara, quién era el otro. Uno del Guinda y otro del Blanco. Y a mí, yo entré nada más un ratito porque pues, era yo el novato ahí, pero bueno, era una selección padrísima, man. Imagínate, estaba en el backfield Alfredo González, Víctor Martínez, el negro Bradley, Alfredo González, era un trabuco de equipo, un equipo padrísimo. Y bueno, primero la convivencia que había era de otro, no sé, mano, era algo muy especial, porque ahí de veras hacías amigos, te hacías muy amigo de los jugadores contra los que jugabas. Yo ahí tuve de verdad mucha amistad con muchos de ellos, bueno, inclusive Víctor Martínez, soy compadre de él, mano, yo bauticé a su hija, y era mi contrario. Entonces con esas selecciones hacías muy buenos amigos, y después ya al participar en ellas como jugador, pues es otra cosa, ¿no? Es una sensación muy, muy padre, mano, el salir al campo ya como seleccionado, y bueno, a mí me pasó, ya te digo, en 64, y luego en 66 que jugamos contra Tarleton, fue la otra selección, ahí sí ya fui titular, pero ese juego lo perdimos, man. Pero bueno, son experiencias muy padres, y bueno, el hecho de portar el jersey verde y blanco y colorado, pues lógicamente te daba pues ese aliento, ¿no? Y esa sensación que solamente la tienes una vez en la temporada, o sea, porque pues tú no llevas el nombre de México más que cuando vas a jugar a Estados Unidos y cuando jugabas el Tazón Azteca. Fuera de ahí no había ese significado, ¿no? Que te daba el jugar un partido contra un equipo de los Estados Unidos ya como seleccionado nacional. Y te acabas de nombrar a grandes jugadores. Mi primer entrenador en intermedia fue Ramón González. Yo siempre era una figura, igual que tú, Ramón. Después hablaste de Enrique Zapata. Ramón era Guinda, Ramón era de los Búhos, y Zapata, Enrique, era de los Cheyennes. Luego hablaste de Bradley, el negro Bradley, que era de la Colonia Guerrero, número 36, un corredor excepcional. Luego hablaste de la Araña y grandes jugadores. Oye, la verdad que los jugadores que acabas de nombrar hicieron un trabuco, ¿eh? Era un buen trabuco. ¿No te tocó, por ejemplo, William Areizaga? La Adela. Oh, el gato del Palacio, 2 Cheyennes, un tackle y un ala. Areizaga. El linebacker del Guinda, una Chita Cabrera. Bueno, además el Guinda traía un equipazo en esos años, man. O sea, a mí me tocó prácticamente, bueno, mi primero y segundo año, ellos salieron campeones. O sea, el Guinda fue el equipo que salió campeón. El segundo año fue aquel juego de Omar Fierro, ¿te acuerdas? Sí, cómo no me voy a acordar, y no creo que te quieras acordar íbamos ganando tú. Se apagaron las antorchas de un lado. Oye, pero fíjate que ese juego no jugué, mano, porque estaba yo fracturado del metatarso. Ese juego, los corebacks de los Pumas fueron José Luis Arzaga y Edmundo Tejeda. Fueron los dos el negro es mi brother. El negro es mi brother. Y ellos dos jugaron ese partido, estaba lastimado y no participé, ya digo, estaba yo fracturado, pero bueno, ese juego también lo ganó el Guinda, man. Salieron campeones precisamente al ganar ese partido. Sí, fue cuando, creo que fue Eliud Ávila, el quarterback, le lanzó el pase a Omar Fierro, y ya estaban prendidas. Es que para los jóvenes, cuando ganaba Universidad, la mitad del estadio se prendían las antorchas con papel periódico, y cuando ganaba el Poli, se prendían el Poli. Faltaban unos minutos y estaban prendidas toda la parte de Universidad, y entonces le pasan a Omar Fierro, corre, no sé, creo que es 40, 50 yardas, y no lo pueden taclear, anota, y tienen que apagar las antorchas y prenden los polis. No, ese fue, está grabado, y por cierto acaba de morir Omar Fierro, fíjate. Y fíjate que después de que anotó Omar, en la patada de salida,
casi se la regresa a Jorge Mercado, man. Llegó hasta la yarda 30 del equipo de los Guindas, o sea, casi le da la vuelta otra vez Jorge. Estuvo emocionante ese partido. No, y Jorge Pero sí, Mercado, bueno, para nosotros fue algo haberlo perdido de esa manera, ¿no? No, y Jorge Mercado, oye, también, me acuerdo, estaba Felipe de la Garma, era el fullback, luego estaba Lecanda también, ¿te acuerdas? El loco Lecanda, que Sí, también. a mí ya no me tocaron ellos ya no me tocaron, o sea, Felipe terminó de jugar 2 años antes de que yo llegara, y Luis también, él estuvo antes, o sea, a mí no me ha tocado yo jugar con ninguno de los dos. Eran buenos. La universidad tenía un equipote, pero también acá del lado del pueblo, los que acabas de nombrar, qué jugadores. Me acuerdo de Leal, de los Guinda también, el tackle era muy bueno. También qué jugador. Aarón Fuentes también. Y había buenos. Aarón Fuentes. A ti te tocó, por ejemplo, Jorge Villa, Garduño. ¿no? Jorge Villa te tocó. Jorge Villa me tocó, sí. Luego, Su primer año. El Chanoc, Urbán, Juan Ramón Urbán. Sí, bueno, no. Ramón era un extraordinario jugador, man. Bueno, en esa selección de 66 estaban Ramón Urbán y Mauro Gómez de Chapingo. De Chapingo, man. Yo creo que son de los mejores linebackers que ha habido en la historia de este deporte aquí en México. Y La Bastida también, ¿no? Jaime La Bastida, la morringa, más que era cochinón, ese era cochinón. Sí. ¿Te acuerdas que un día cuando te tacleó, te agarró te apretó por ahí? Te apretó por ahí abajo. No te la puedo platicar porque me da pena. Te apretó abajo y Urbán lo regañó. Me acuerdo, no sé si tú te acuerdas de esa anécdota. Sí, en un juego contra él, ya te digo, en una de las tacleadas, estábamos ahí todos encimados y de repente siento un pellizco y que volteó y era él, man. Le digo, oye, y entonces Ramón se dio cuenta y lo regañó, man. Le digo, no, bueno, Ramón era un tipazo. Bueno, sigue siendo, caray. Y pero bueno, esas son de las anécdotas que tenemos de este bello deporte, caray. Sí, es que es maravilloso todo lo que estás recordando, porque pues viene a la mente aquellos juegos maravillosos en el estadio de Ciudad Universitaria o también te tocó Ciudad de los Deportes. Pero bueno, oye, y hablando ahora sobre tu vida profesional como narrador, como especialista en fútbol americano, que has ido a los Super Bowls, te veo a ti y veo a Montana y digo, ay caray, se parecen, ya te habían dicho, ¿no? Se parecen Montana y tú, y aparte en el juego también. Tengo unas anécdotas, Rubén, tengo unas anécdotas. Fíjate que una vez estaba yo en Cancún, que fui a ver a mi hija que vive en Cancún, tengo 2 nietos allá preciosos, y estaba yo en Cancún y de repente llegó una gente con una pluma que le diera yo un autógrafo pensando que era yo Montana. Para que veas. Yo le dije que no era, pero ¿sabes qué? Quiero decirte que estuve 30 minutos metido en una tienda. No quería yo salir porque la gente estaba arremolinada afuera esperando a que saliera yo pensando que era Montana. Y yo no salía, y no salía hasta que la gente se empezó a ir, entonces ya salí. Pero me ha pasado en muchas ocasiones, que llega la gente con la pluma pidiendo que le dé un autógrafo, caray. Oye, y cuando ya llegas, por ejemplo, ahora como comentarista y especialista, y llegas a un Super Bowl, platícanos cómo es, cómo te preparas, cómo todas esas situaciones. Yo te las pregunto porque no las sé y nos gustaría que a todo el público que te está viendo, a todos sus grandes seguidores que te van a ver y te están a escuchar, pues que nos orientaras, por favor. Mira, la mera verdad es que cuando tú llegas al Super Bowl, la semana previa al juego, pues es una semana de muchas actividades. Actividades en todos los aspectos, o sea, actividad social, actividad deportiva. Hay un día de prensa que es el más importante, ¿no? Los jugadores, no equipados, pero con sus uniformes. Antes era en el estadio, ahora lo hacen en una arena, pero ponen de los más importantes los ponen en unos espacios con los nombres de ellos y los demás andan ahí caminando por toda la zona donde están los periodistas.
Y es complicado, man. Donde están los más importantes es casi imposible llegar hasta el jugador para poder hacer una entrevista. Está arremolinada la gente alrededor de esos espacios. Y ese yo digo que es la parte más importante en lo que se refiere a entrevistas con ellos. Después, al otro día, por ejemplo, hay entrevistas con los jugadores dentro del hotel. Hay mesas y ahí están ellos, entonces llegas tú y participas, pero nunca uno a uno. O sea, siempre llegas y tratas de entrar con tu micrófono para que puedas lograr alguna respuesta de una pregunta. Es complicado, mano, y cada vez se hace más complicado porque cada vez más van más periodistas al Super Bowl. Y bueno, te digo, las actividades son de ese tipo, y nosotros, fíjate que antes hacíamos muchas otras cosas del Super Bowl. Hay fiestas que hace la liga, fiestas que hace el comisionado, hay fiestas de la ciudad, o sea, donde se participa en el Super Bowl, hacen fiestas. Era padrísimo porque eran eventos en donde ibas y había mucha gente y te daban regalos, una serie de cosas padrísimas que ahora ya no lo hacemos, porque ahora la mera verdad chambeamos mucho más de lo que chambeábamos antes. Ahora realmente tenemos que hacer enlaces con todos los programas de, por ejemplo, en mi caso de TV Azteca, con protagonistas, con Pati Chapoy, con los programas de en la mañana, con noticieros. Entonces estamos todo el día chambeando y haciendo enlaces directos de allá de México. Entonces mucho tiempo ya en la chamba. Entonces ya no tienes pues, espacio para poder ir a ese tipo de fiestas y reuniones que se hacían. Pero bueno, de alguna manera tienes contacto con los jugadores y en eventos, algunos eventos especiales y que te invitan, en donde van muchos periodistas y también va algún jugador. Entonces es una semana padrísima en lo que se refiere a esa relación que tienes de poder ver a los jugadores de cerca, ¿no? Y escuchar sus respuestas a preguntas que les hacen, que a veces unas preguntas absurdas, pero bueno, de repente hay preguntas muy buenas, interesantes, que te sirven inclusive para el día del partido, que te alimentan, ¿no? De lo que dicen los jugadores con respecto al juego. Y ya después el día del partido es muy emocionante, porque yo digo, si Dios quiere, este año sería mi Super Bowl número 41, y cada vez que voy lo disfruto como si fuera el primero, man. Entonces el día del juego hasta todavía siento cosquillas, mariposas en el estómago, me levanto temprano, se viste uno, se prepara, llegas al estadio muy temprano, llegas, por ejemplo, si el juego es a las 5 de la tarde, a lo mejor llegamos a las 12, nos subimos al bus, preparamos el sitio donde vamos a estar, te dan una serie de papeles ahí mismo en el estadio, donde viene el roster, viene un libro que te cuenta la historia de los Super Bowls, en fin, te dan una serie de alimentación pues previa al juego muy, muy importante, y ya después pues se viene acercando la hora del partido, ya cuando viene el juego pues ya sueltas toda la adrenalina y esa emoción, transmitiéndolo y analizándolo y tratando de que la gente lo disfrute tanto como tú lo disfrutas, ¿no? Porque el estar ahí es muy especial y tú quisieras que la gente realmente sintiera eso que tú sientes. Yo digo que siempre cuando hablo con un amigo, con un fanático de este deporte, digo, sí, ojalá y puedas asistir a un juego de estos en vivo, o sea, que lo veas en el estadio, porque ahí es donde te das cuenta de la velocidad a la que juegan estos salvajes. O sea, en la televisión no aprecias esa velocidad. Es como las carreras de Fórmula 1. Si si lo ves en la televisión, no aprecias la velocidad, pero cuando estás ahí en las carreras, te das cuenta de a qué velocidad van estos tipos. Pues es lo mismo con la NFL. O sea, la velocidad a la que juegan es totalmente diferente a todas las otras categorías. Oye, Joaquín, y déjame hacerte una pregunta. Algunos dicen que ahora el fútbol americano no es tan rudo como cuando te tocó jugar, me tocó jugar. Por ejemplo, antes hacías bloqueo de rolling, te lesionabas rodillas, antes usabas el casco en tacleo de pandilla, etcétera, etcétera. Ahora yo creo que protegen más al jugador. A mí en lo particular me parece estupendo. Pero hay los que dicen, no, es que ahora no es como antes, cuando veías a Bob Lilly, cuando veías a los Vaqueros de Dallas, que eran enormes, los tackles, las líneas. ¿Cuál es tu opinión sobre ese cambio que ha habido en el fútbol americano? Mira, yo creo que los cambios han sido muy importantes, sobre todo para hacer el juego más espectacular para el público. Es un deporte hecho para la televisión, lógicamente le han dado ese enfoque, ¿no? Tratar de que la gente lo disfrute y cada vez lo más, o sea, te decía yo, te repito, más espectacular, haciendo que vuele más la pelota, o sea, que sean las ofensivas mucho más
aéreas, con más pases que carreras, ya todo eso lo ha hecho más espectacular el juego para que la gente lo disfrute. Pero bueno, las reglas, sobre todo, lo que tratan, y yo creo que estoy de acuerdo en ello, es proteger a los jugadores. Antes no había tantas reglas, sobre todo para esa protección de jugadores, como tú decías, en bloqueos, en tacleos, en una serie de jugadas que eran mucho más de riesgo, mucho más peligrosas. Y ahora, con lo que te cuestan los jugadores, lógicamente, pues hay que protegerlos también para eso, que se te lastima un quarterback que te gana 30, 40 millones al año, pues lógicamente hay que protegerlo de alguna manera. Entonces sí ha cambiado en ese aspecto el juego, pero yo creo que ha cambiado para bien. Pero mucha gente me dice, oye, por ejemplo, ¿tú crees que Tom Brady hubiera jugado en la época de Montana, o si Montana hubiera jugado en esta época? Pues mira, yo no estoy de acuerdo en decir quién es mejor o quién es peor, porque las épocas son diferentes. O sea, aquel fútbol era diferente al que se juega ahora. Pero sin duda, yo te insisto y te vuelvo a repetir, yo creo que los cambios que se han hecho son positivos, primero para hacer el juego más espectacular y segundo para proteger más a los jugadores. Ahora los jugadores son mucho más rápidos, mucho más grandes que en antaño. Todo lógicamente la velocidad a la que juegan, el golpeo con esa velocidad, pues es mucho más de riesgo. Entonces sí, yo creo que ha sido importante, te insisto, sobre todo para que los jugadores duren más, man. Estás viendo un cuate como Tom Brady de 43 años que sigue jugando, ves un cuate como Rodgers o como Drew Brees de 39 años que siguen jugando a un gran nivel, y todo eso pues se debe primero a la medicina deportiva, ¿no? que ha mejorado enormidades, y segundo a todo lo que se ha hecho en este deporte para hacerlo más seguro y más espectacular. Yo creo también que en la preparación física atlética también ha habido un cambio terrible. La forma como los jugadores ahora llevan su alimentación. Tú ves los hombres de línea, antes los veías un poco pasados de peso, fuertes, pero pasados de peso. Ahora no. Ahora los ves y dices, caray, no puede ser de línea. Con la forma como está, atléticamente muy bien hecho, cómo se trabajan, cómo los trabajan en primavera. Son súper profesionales, ¿no te parece? Sí, no, Rubén, el fútbol ha cambiado. Mira, yo ahorita tengo la posibilidad de estar con los chavos actuales, porque sigo muy metido. Primero, sigo siendo aficionado de la Liga Mayor y de los Pumas, pero segundo, ahora estoy de director deportivo del equipo de Cóndors de la LFA, de la Liga Profesional de Fútbol Americano de aquí de México, y sabes que es impresionante ya los chavos, ya el tamaño de los jugadores, man. Líneas ofensivas con promedios de 125 kilos, y 1,98, 1,97. Ya estás hablando de jugadores prácticamente muy parecidos a los norteamericanos. Y no solamente jugadores de línea, o sea, cuando ves jugadores de backfield, pues, cuates de mi tamaño, a lo mejor hasta un poquito más altos y pesando ya 100 kilos, ¿no? O sea, ya físicamente son otros jugadores. Por eso a mí cuando me dicen, no, es que el fútbol americano cuando nosotros lo jugábamos era mejor, le dije, no. Ahora los muchachos son mucho mejores, man. Físicamente son mucho más fuertes, técnicamente, lógicamente también están muy bien preparados. Entonces ya son atletas de otro calibre, cara. Y físicamente el fútbol ha evolucionado muchísimo. Por ejemplo, ¿cuánto mides tú? ¿1,80? 1,83 mido, Rubén. ¿Y cuánto? Ya soy chaparrito para los que ves ahora. No, pero fíjate, en aquella época 1,83 para quarterback era alto, entonces podías ver perfectamente por arriba de la línea para lanzar. ¿Cuántos kilos pesabas? ¿80? No, pesaba yo 75 kilos, man. Era yo muy ligerito. Pero de fibra. Cero grasa. Y me tuve que meter al gimnasio porque cuando llegué era yo demasiado delgado, o sea, estaba yo muy flaco y llegaba yo, creo que pesaba yo, apenas llegaba yo a los 70 kilos y los coaches preocupados, y entonces pues me metí al gimnasio y sí subí, pues llegué a subir por lo menos 5 o 6 kilos más y así terminé de jugar. Pero en aquel entonces, Rubén, pues no todos nos metíamos al gimnasio. Yo me acuerdo que a lo mejor había 3 o 4 jugadores junto conmigo que hacíamos pesas, pero ahora ya es parte
parte de la preparación del equipo, ¿no? El gimnasio y las pesas y el fortalecerte. Entonces, yo insisto, es otra cosa, es otra cosa diferente. Los jugadores son físicamente mucho más dotados que nosotros. Y la alimentación también ha cambiado muchísimo porque, pues, antes tomabas una torta, un refresco para irte a clases y ahora no. A ustedes les daban de comer, a nosotros también nos daban de comer, y pues trataban de darnos proteínas, ¿no? Proteínas, y sí nos metían las pesas y eso. Otra cosa que me llama la atención, cuando mueves las manos, observé que traes tu anillo de Liga Mayor, el Puma. ¿Lo podrías enseñar? Sí, Ven nomás. Qué Fíjate bonito anillo. Lo tengo. Bueno, yo lo uso, yo no me lo quito, ¿eh? Yo no me lo quito. Hay muchos jugadores que lo guardan, yo no lo guardo, lo he usado desde que me lo dieron. Es una cara de un puma y en un lado trae los años que jugué y en el otro trae mi número, el que portaba yo cuando jugaba. Y yo lo guardo con mucho cariño, ya está hasta gastadito, el 20, sí, ya está gastadito, pero bueno, mi esposa me regaña porque dice que el de matrimonio no lo uso y no me lo quito. Oye, pero también está peligroso traer ese anillo porque la gente que no sabe y lo que significa ese anillo, y te lo quieren robar, imagínate nomás. Entonces sí, tiene razón tu esposa, porque la verdad vale mucho ese anillo. A nosotros no nos daban pumas, no nos daban el burro, nos daban un casco que dice siempre fieles, siempre cheyennes, el número de años y el número también. Pero el puma siempre ha sido muy significativo de hace muchísimos años. Qué bonito está, Joaquín. Sí, se los siguen dando, o sea, es un premio, mano, a tu participación, a tus 5 años de elegibilidad, y te digo, y la mera verdad es que a mí me gusta mucho, yo no me lo quito, pero hay muchos jugadores, compañeros míos inclusive, que lo tienen guardado, y yo les digo, bueno, pero ¿para qué lo guardan, caray? Pues te lo dieron es para usarlo. Y yo lo traigo con mucho cariño siempre, y bendito sea Dios, no he tenido problemas de que me lo quieran quitar, man. Entonces, ya hablamos del jugador, del joven, ahora de la persona adulta. El otro día estaba viendo que traías ahí a un niño. Son tus nietos y juegan porque traen hasta tu número, el 20. Van a ser jugadores de americano porque los veo delgados y a lo mejor traen tus cualidades, ¿no? Fíjate que le doy gracias a Dios de que me ha dado tengo 4 nietos preciosos, 3 hombres y una princesa, una reina, y los 3 ya juegan, Rubén. Tengo 2 en Cancún, uno de 13 años, otro de 10 años, que son los de allá, y aquí el más chiquito tiene 7 años y la niña tiene también 10 años. Ya los 3 juegan, el más chiquito juega tochito bandera y los 2 de Cancún ya juegan equipados. Y uno de ellos, el más grande, es de veras extraordinario pasador, no sabes qué pasador, mano, tiene una facilidad. Y el otro chiquito que juega en Cancún también es una bala, rápido. Y yo estoy fascinado, como que no sé, mano, o sea, transportas tu vida como jugador a esta época y la vives con tus nietos de una manera intensa, padrísimo. Y trato de ir a Cancún lo más que puedo para verlos jugar, y quiero ver jugar al chiquito de aquí también que juega en Pumitas, además. Entonces, pues estoy muy contento, y mi hija juega tochito bandera, mi hijo juega tochito bandera, entonces, pues toda la familia y todos se traen el 20, man. Entonces estoy fascinado, caray, con mi vida. Tú eras el 20, yo era el 23. Todos mis hijos y mis nietos. Tú eras el 20, yo era el 23. Bueno, lo maravilloso es que el fútbol americano sigue adelante. Lo maravilloso fue el haber estado contigo en esta plática de amigos, que aunque fuimos contrincantes, yo siempre tuve un gran respeto, te admiré como jugador y te admiro ahora como persona, y te damos las gracias en Legends de que nos dieras la oportunidad de estar en la intimidad de tu hogar y de que nos hayas platicado y enseñado tantas cosas que sucede a una estrella, a un Legends como eres tú, Joaquín. Muchísimas gracias por habernos dado la oportunidad de estar contigo.
No, al contrario, Rubén, muchas gracias a ustedes. Pues siempre es un placer, hermano, platicar de este deporte. Y bueno, qué pena que fuimos contrarios, sobre todo en 1967, hermano, que teníamos un equipototote. Muchos dicen que es el mejor equipo que ha habido en la historia de los Pumas, así es que por lo menos jugaste contra esa legión de jugadores de los Pumas de 1967, que fuimos campeones. Sí, pero también nosotros teníamos un buen equipo, ¿eh? En 67, luego en 68 lo teníamos fuertísimo porque se juntaron el Guinda y el Blanco, pero bueno, ya sucedió lo que sucedió y se dividió nuestro equipo, pero bueno. Joaquín, te agradecemos mucho, Legends es tu casa, el día que necesites algo, el día que lo que tú quieras, estamos para servirte. Saludos a tu familia, disfruta a tus nietos maravillosos y tu nieta y a tus hijos, y muchísimas gracias por esto. No, al contrario, Rubén, muchas gracias a ustedes, y como siempre estoy para servirles, mano, siempre pues dispuesto cuando se trata de platicar de fútbol, y un placer volver a verte bien, y cuídate mucho, mano, como tenemos que cuidarnos en estos momentos que está pasando en nuestro planeta. Muchísimas gracias. Hasta luego, Joaquín. Gracias. Hasta luego, Rubén. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Me acabo de poner la guinda del Politécnico y de Legends. Gracias por haber estado con nosotros. Espero que hayan disfrutado esta extraordinaria plática de amigos con el gran jugador Joaquín Castillo Becerra. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a Legends. Conociendo a las leyendas.